Buenas noches, estimados, sean todos bienvenidos a la tutoría número 11, segundo parcial, segundo bachillerato general unificado. El tema para esta tutoría son cuerpos enlazados. Vamos a trabajar con lo que es la tensión. Vamos a hacer unos diagramas de cuerpo libre y comprobar que esto es la tensión. El objetivo para esta tutoría que tenemos es describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, analizando las características más relevantes y las magnitudes que intervienen, y tratar de progresar en el dominio de los conocimientos de la física, siempre buscando de menor a mayor profundidad para aplicarla a las necesidades y potencialidades de nuestro país. Bueno, antes de introducirnos en esta tutoría, vamos a trabajar un poquito con lo que es la pizarra interactiva. Déjenme buscar la pizarra, allá la pueden observar. Bueno, a ver, algún voluntario que tenga una idea de lo que es una tensión. Empecemos con Joana. Joana, ¿para ti qué es una tensión? Un movimiento, aceleración. No necesariamente es un movimiento. Cuando hablamos... Fuerza, profesor. Fuerza. Muy bien, Kelly, ¿sí? La tensión es una fuerza. Muy bien, Kelly. Es una fuerza. Continuemos. Ricardo, ¿qué más podemos decir de una tensión? Voy aquí a tratar de dibujarles un gráfico para ver qué se imaginan de qué es la tensión. Déjenme poner la regla y vamos a dibujar aquí un 90 grados. Ahora sí, vamos a dibujar con color rojo. Vamos a dibujar aquí un cable. Ahora vamos a girar vuelta a la regla. Y vamos acá ahora a dibujar una masa. Ahí y ahí. Bueno, acá la voy a hacer a mano alzada. Entonces vamos a suponer que tenemos una masa colgando del techo, ¿no es cierto? Aquí vemos un cable y nosotros podríamos decir que este cable sufre una tensión. Aquí sufre una tensión. Ahora sí, imaginémonos que este peso pesa más o menos unos 4 kilogramos. Ahora sí, volvamos de nuevo. A ver, según Kelly manifestaba de que era una fuerza. Muy bien, es una fuerza. Claudia, ¿qué nos podrías decir que para ti es una tensión? Vemos quién más está conectado. Cuando dos objetos están haciendo fuerza. Básicamente no, debe haber dos objetos que estén unidos por algún material y ese material es el que está tensionado, ¿no es cierto? En este caso es un cable, ¿no es cierto? Que está colgando un peso. Tiene que tener algo de peso, pues, para que haya tensión. Eso, para que haya tensión también debe haber un peso. ¿Quién mencionó eso del peso? Kelly. Kelly, muy bien. Déjenme entonces continuar. A ver, la pizarra se nos fue por acá. Esto saquemos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces hablábamos de que también debe haber un peso. Entonces vamos poniendo aquí con otro color lo que tú mismo mencionaste, Kelly. Debe haber entonces. Ahora mi pregunta, ¿qué es el peso? ¿Qué será el peso? Hamilton, ¿qué será el peso? ¿No era la masa por la aceleración? Ya, eso es la fórmula, pero ¿qué es el peso? Peso, masa, Medida de la fuerza por fuerza. gramo. Medida de la fuerza. ¿Qué se hace? El peso también es una fuerza. Muy bien. Entonces, el peso y la tensión son dos fuerzas, ¿verdad? ¿Qué significaría? Que para que exista una tensión, debe haber un objeto que esté tensionado
y atraído por alguna fuerza. Esta fuerza puede ser también un peso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es atraído por el campo gravitacional. Ustedes saben que la gravedad es aquella magnitud vectorial que está dada en un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la que provoca atraer todos los objetos hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces prácticamente la tensión, si el peso me dicen de que siempre se lo grafica hacia abajo, la tensión tendrá la dirección hacia donde se tensiona esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces si aquí yo tendría que dibujar esta fuerza, pues dibujaría un vector hacia arriba y le representaría con la letra T mayúscula y una flechita para indicar de que es una tensión, ¿sí? En conclusión, la tensión es aquella fuerza que se transmite a lo largo de algún material como una cuerda o un cable cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. En este caso, en este ejemplo que yo les he puesto, la fuerza que se ejerce es un peso, ¿no es cierto? Que a su vez también es una fuerza. Ahora viene otra pregunta, una pregunta para Maribel. ¿Quién me puede decirme? A ver, Maribel, ¿me puede decir cuál es la unidad de medida de la fuerza según el sistema internacional? En Newton. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la tensión como el peso lo vamos a medir en Newton. ¿Sí? Prácticamente lo que ahorita estamos trabajando con ustedes es una lluvia de ideas. Estamos haciendo un brainstorming para recordar todas esas fuerzas que ya habíamos estudiado en la ficha número 7, donde hablábamos las fuerzas según su clasificación. Pero ya nos vamos a concentrar en una exclusiva, la tensión. Bueno, una vez que entonces ya hemos introducido esos conocimientos previos, ya llegamos a la conclusión de que la tensión es una fuerza que se transmite a lo largo de un material que puede ser una cuerda, un cable que esté tensionado, ya que sobre este se ejerce una fuerza en sus extremos. En este caso, ¿cuál es el extremo? El extremo se encuentra hacia abajo, ¿no? Aunque también podría ser el extremo en el otro sentido, ¿verdad? Cambiando la dirección. Aquí les tengo, miren el concepto. Miren, aquí también les he puesto otro ejemplo donde está una niñita jalando a un niñito. Ahora, ¿quién me puede decir dónde está la tensión aquí? Le iba a decir hace rato también cuando estamos jalando la cuerda con varias personas de un lado y otro lado también existe fuerza. Exactamente. Existe en la cuerda que tú me indicas, existe una fuerza llamada tensión. Y las personas que están jalando con una fuerza neta. Entonces, fíjense como aquí en esta imagen de la izquierda, cuando ejercemos una fuerza en el extremo de una cuerda o cable, en realidad estamos intentando separar las partículas, estamos intentando separar esos átomos y moléculas que la forman. Como están fuerte unidos entre sí, entonces la fuerza ejercida sobre el extremo se transmite con el mismo valor a lo largo de la cuerda, de modo que actuará sobre él un objeto que está unida, provocando su movimiento. Esta fuerza es la tensión. La tensión en cuerda y cables es la fuerza ejercida sobre un extremo de la cuerda y se transmite por ella y permite el avance de la caja. Entonces, en el ejemplo de aquí, la tensión está aquí en esta cuerda que está jalando la niña, ¿no? Incluso en sus casas ustedes pueden observar diferentes ejemplos de tensión. Los focos que están colgados del techo, pues están con un cable que está tensionado. Ahí también va a haber una fuerza de tensión, ya que ese foco se ve atraído por la gravedad. Ahora sí nos vamos a lo que nos interesa. Aquí les he puesto un pequeño problema en clase. Dejen ponerlo con unas letras más grandecitas para que lo puedan observar y alguien me ayude leyendo el problema, ¿no? Déjenme aquí cambiar la vista y vamos a verlo el pequeño problema. Ayúdame leyendo, Jordi Arévalo. Lee por favor el problema. Buenas noches, profesor. Experimentación. Una grúa levanta un contenedor de 800 kilogramos con una aceleración de 0.50 metros sobre segundos al cuadrado. Determina la tensión que soporta el cable. B. La altura al cabo de 2 segundos, considerando que su movimiento comienza en el suelo. C. La tensión en el cable si el contenedor sube con velocidad constante.
Muy bien, Jordi. Vamos entonces a ver en este problema. Es evidente que nos pide tres cuestiones, ¿no? Primero nos pide encontrar la tensión. Como nos pide encontrar la tensión, nos está pidiendo encontrar esa fuerza de este cable tensionado por el peso de este contenedor, ¿no es cierto? Sabemos que este contenedor va a tener un valor de una masa, ¿no es cierto? Y ese peso lo podemos medir con la fórmula de la segunda ley de Newton, que nos mencionaba que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces aquí les he puesto la comprensión. Observemos que la tensión siempre tiene el mismo sentido que el movimiento del contenedor, mientras que su peso tiene sentido contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre, lo primero que tenemos que hacer aquí es cortar el gráfico, haciendo un diagrama de cuerpo libre. Vamos entonces aquí a cortar y vamos a concentrarnos en esta partecita. Entonces, al graficar nos damos cuenta que primero hacia arriba va a haber una fuerza llamada tensión. Y también vamos a ver que hacia abajo va a haber otra fuerza llamada peso. Entonces, en primera instancia lo que vamos a ver es que está presente primero la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque esto se encuentra en reposo. En algún momento ese contenedor va a empezar a bajar, ¿no es cierto? Y cuando lo empiecen a sentar el contenedor en esa grúa, va a cambiar de una primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, a la ley de la fuerza. Y ayudándonos de la primera y la segunda ley de Newton podemos encontrar esos datos. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Entonces me voy a concentrar en los datos. Primer dato que me indica, me da los 800 kilogramos, que es la masa de ese contenedor. Luego me da una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hablo de esa aceleración, es aquella magnitud que indica el cambio de velocidad al momento de irlo ascendiendo o descendiendo este contenedor hacia el suelo, ¿no? También tenemos un valor ganado, que ya sabemos el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. También lo anotamos ese dato. Y luego tenemos lo que es el tiempo. Miren, nos da un tiempo de 2 segundos, que a los 2 segundos empieza el movimiento hacia el suelo. O sea, empieza el contenedor, la grúa, a tratar de asentarlo sobre el suelo. Tenemos lo que es una altura inicial de 0 metros, porque todavía no la conocemos. Tenemos una velocidad inicial de 0, porque en primera instancia está en reposo y no le están aplicando una fuerza para asentarlo, ¿no? Y luego tenemos una velocidad final que va a ser constante. Ahora, si aplicamos la segunda ley de Newton al contenedor, vamos a obtener lo siguiente. Voy a coger aquí el marcador para poderles indicar. Ahora sí. Entonces aquí nos damos cuenta de que existe una segunda ley de Newton, porque en algún momento el contenedor va a empezar a moverse. ¿Qué nos decía en la segunda ley de Newton? Había una fórmula, ¿no? La que me mencionó Kelly, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y es lo que vemos aquí. Pero ¿qué pasa? Que no conocemos esa fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder yo conocer esa fuerza? Entonces, como en primera instancia está en reposo, vamos a aplicar la primera ley de Newton. En la primera ley de Newton decía que todos los objetos tienen la tendencia de la inercia, ¿no? Y si sumábamos sus fuerzas, me iban a dar 0. Entonces vamos a sumar todas las fuerzas que encontremos en Y. Entonces, si yo me percato, mi sistema de referencia, la primera fuerza que encontramos aquí es la tensión. Y hacia abajo vemos otra fuerza, o observamos otra fuerza, que es el peso. Al momento que nosotros hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, encontramos dos fuerzas, la tensión y el peso. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Tensión menos peso va a ser igual a 0. Si esto estuviera en reposo, ¿no es cierto? ¿Por qué pongo el signo menos? Porque un vector está dibujado hacia arriba y el otro está dibujado hacia abajo. ¿Qué me indica eso? De que tengo que usar un signo menos para indicar de que el vector peso está en sentido contrario, que está hacia abajo, si se pueden observar. Pero esta fórmula de aquí no me va a ayudar a nada, porque esto es cuando está en equilibrio. Entonces ahí viene que me voy a ayudar con esta fórmula y esta fórmula de acá, la fórmula 2. Entonces,
voy en algún momento a decir que el contenedor va a empezar a descender. Entonces ahí va a haber una fuerza neta. Entonces voy a decir, bueno, la tensión menos el peso va a ser igual a esa fuerza neta con la que va a empezar a descender, ¿no es cierto? Pero ahora ustedes me dirán, profe, ¿cómo encuentro esa fuerza neta? Entonces ahí yo me ayudo de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Y ya tenemos un dato que nos da el mismo enunciado, que es el valor de la masa, ¿verdad? Entonces, en ese momento dedujimos esto, que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. En otras palabras, la tensión menos el peso va a ser igual a la fuerza neta con la que va a descender mi contenedor. Luego, como lo que tenemos que encontrar, la incógnita era nuestra tensión, tenemos que despejarla, ¿no? Entonces, para dejarla solita, ¿qué pasa con este peso? Este peso está, si se percatan, este peso está restando. Entonces pasaría ahora al otro miembro a sumar. Entonces yo voy a decir, la tensión va a ser igual al peso más la masa por la aceleración. Entendiéndose que esa masa y la aceleración es aquella fuerza neta con la que va a descender este contenedor. Luego reemplazo. ¿Cómo es que hago ese reemplazo? Yo también sé en la segunda ley de Newton, que Newton también me decía en la segunda ley, si usted quiere encontrar el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, si ustedes se percatan, aquí también reemplazo este peso con la ecuación o con la fórmula de la segunda ley de Newton. Entonces, peso va a ser igual masa por gravedad. Ahora tengo lo siguiente, la tensión va a ser igual a masa por gravedad más masa por aceleración. ¿Y qué nos podemos dar cuenta aquí? Que tenemos una variable, la variable masa, que se está repitiendo. Nos vamos a ayudar de matemáticas, de primer caso de factoreo o factor común. ¿Qué dice factor común? Cuando tenemos una de las variables o de las incógnitas repetidas, la ponemos en primera instancia y luego abrimos un paréntesis para sacar un factor, ¿no es cierto? Un factor común. Entonces, masa por gravedad, masa por aceleración, me va a quedar de la siguiente forma. La masa, ponemos un paréntesis y veo el factor que tengo que agruparlo, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué factor tendría yo que agrupar? Tendría que agrupar aquí la gravedad, ¿verdad? Y la aceleración. Ahora nos queda de la siguiente fórmula nuestra ecuación. Sabemos ahora que la tensión para ese contenedor va a ser igual al valor de su masa multiplicado por la gravedad más la aceleración con la que va a ir descendiendo. Y reemplazamos. Sería entonces 800 kilogramos multiplicado por la suma de 9.8 más 0.5. Eso me da un valor de 10.3. Multiplicado por los 800 me da un valor de 8.240 newton. Porque entendiéndose que 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es equivalente a 1 newton. Y si lo queremos dejar expresado en notación científica, pues ustedes saben que si la coma se encuentra aquí, la corro 3 espacios, 1, 2, 3. Me quedaría entonces 8.2 por 10 a la 3 newton. Ambos resultados son datos válidos, ¿sí? Ambos resultados son datos. Pero nuestro problema no termina ahí. Recién hemos encontrado la tensión. También nos pide encontrar lo que es la altura. Entonces, como nos dimos cuenta, la segunda ley de Newton muestra que cuando un objeto está sometido a la acción de una fuerza neta, entonces su movimiento será uniformemente acelerado. O sea, será un MRUA, en la misma dirección y de igual sentido de dicha fuerza. Así pues, tenemos una caída libre, un movimiento vertical de caída libre, o también llamado un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Entonces ahí nos vamos a ayudar con la fórmula de caída libre, que decía que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad o la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ahí simplemente reemplazamos valores. Como no tenemos una altura inicial, la altura inicial va a ser 0. La velocidad inicial también va a ser 0. ¿Por qué? Porque el contenedor empieza del reposo. Entonces vamos a darnos cuenta de que también la velocidad inicial va a ser 0. Entonces, ¿qué nos quedaría la fórmula?
1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos nuestros datos, 1 medio, la aceleración ya la sabíamos en los datos. Miren, ya teníamos aquí el valor de aceleración, que era 0.50, y también teníamos el tiempo que va a ascender. Entonces simplemente cogemos nuestros datos. Multiplicamos entonces 1 medio por 0.50 y por 2, eso nos va a dar como resultado 1 metro. Significa que ese contenedor ha estado a 1 metro del suelo. Por último, en el literal C, como sabemos que el contenedor va a ir subiendo con una velocidad constante, su aceleración será nula. Aplicando de nuevo la segunda ley de Newton, vamos a tener entonces que la fuerza va a ser igual a su masa por su aceleración. Como no sabemos su fuerza neta, pues decimos tensión menos peso. Lo mismo que habíamos hecho con anticipación. Entonces tensión menos peso va a ser igual a 0. Entonces con esto nos hemos dado cuenta que su aceleración en este caso va a ser nula. Pero la vamos a encontrar utilizando la segunda ley de Newton. Entonces el peso, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración. La masa sabemos que es 800 kilogramos multiplicado por la aceleración. Me va a dar que eso vale 7840 newton. Ahora si yo quiero lo dejo en notación científica, le corro la coma. Dejen utilizar aquí el lápiz para indicarles cómo es eso. Vamos a suponer que aquí está la coma de los decimales, ¿no es cierto? Entonces quiero correr la coma hacia acá. Corro 1, 2, 3 espacios hacia acá. Entonces la respuesta será 7.8 por 10. Y el exponente le pongo al cubo porque 3 espacios se ha movido la comita. Entonces miren, con eso hemos comprobado y es evidente que una fuerza mayor, si se pretende subir un contenedor con cierta aceleración, que haciéndolo con velocidad constante, por ello las grúas suelen elevar las cargas muy poco a poco, para evitar de que en cierta manera el cable se pueda romper, ¿no es cierto? Entonces el valor de la tensión es mínimo cuando el contenedor sube con una velocidad constante. ¿Qué quiero decir con eso? Con este problema que hemos resuelto. Que por lo general, cuando se utiliza estas grúas para subir los contenedores, lo más recomendable es subirlo con una velocidad constante para que la tensión sea mínima. O sea, cuando yo empiezo a cambiar las velocidades en el contenedor, el operador de la grúa empieza a mover de aquí para acá, el cable se empieza a tensionar y se puede romper y ese contenedor a caer al suelo. Pero si el operador de la grúa domina bien la maquinaria y empieza a hacer el movimiento con una velocidad constante, la tensión va a ser mínima y el cable no se va a romper. De cierta manera lo va a lograr mantener en reposo o asentarlo en el suelo. Por eso es que el procedimiento de mover estos contenedores siempre se lo realiza de una manera que la velocidad se mantenga constante para evitar la tensión en estos cables de las grúas. Bueno, eso ha sido todo la tutoría de hoy día. Les dejo las referencias bibliográficas. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta, si no nos vemos la semana que viene. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta del ejercicio que vimos? Ninguna, profesor. Mi pregunta es, ¿va a haber algún examen de quimestre? Bueno, esa ya no es pregunta de la clase de hoy día. Les comento, ya tengo preparado el instrumento de evaluación para ustedes. Como ustedes saben, hoy día estamos en la tutoría número 11. Todavía nos falta la tutoría número 12 y la 13, que es la próxima semana, que es una retroalimentación. Bueno, déjenme dejar de compartir la pantalla y voy aquí a indicarles cómo se va a dar esto, el tema de la evaluación. Justamente aquí lo tengo a la mano, el tema de la evaluación. Déjenme abrir el documento para que lo puedan observar. Voy de nuevo a compartir pantalla para que lo puedan observar el documento. Bueno, para este quimestre ustedes les he preparado una evaluación de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Ministerio de Educación para este año. Para la asignatura de física, la evaluación va a ser un ejercicio práctico. ¿Qué consiste este ejercicio práctico? Ustedes van de todas las fichas
de todos estos conceptos esenciales que hemos visto. Les voy a indicar qué conceptos nomás hemos visto. Hemos visto la naturaleza de las fuerzas, composición y descomposición de fuerzas, momento de una fuerza, leyes de la dinámica, primera ley de Newton, tipo de fuerza según su naturaleza, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Todos estos temas de aquí. Ustedes de todos estos temas que hemos visto en estas 13 tutorías, ustedes van a plantear un ejercicio cualquiera, así como yo lo he planteado, ¿no? Y ese ejercicio lo van a resolver, van a sacar los datos, van a hacer un diagrama de cuerpo libre y van a irlo resolviendo y lo van a ir utilizando lo que son los medios tecnológicos, un celular o la cámara de su computador. Van a grabar un video donde ustedes me van a ir explicando cómo resolvieron ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Van a poner entonces experimentación 1 y así mismo van a poner comprensión, que han comprendido, cómo lo han resuelto y cómo comprueban que el ejercicio está bien. Para eso yo aquí les he puesto una pequeña lista de cotejo donde lo que les voy a revisar y cuánto vale cada parámetro que les voy a revisar. Entonces el video que ustedes me van a presentar con un ejercicio práctico, les voy a calificar. Por ejemplo, si demuestra calidad y claridad en la presentación, van a tener aquí en sí, van a tener un punto. Si va a estar organizado cada uno de los procedimientos, un punto. Si dominan el tema, un punto. Y con eso van a ver y se van a dar cuenta que tienen los 10 puntos de la evaluación quimestral. El video lo van a poder presentar más o menos en la semana del 13 al 25 de septiembre. Ya tienen que presentar el video, ¿sí? Lo pueden enviar por WhatsApp o por el modo. Y los mejores ejercicios prácticos con estos videos los voy a subir en Facebook para que ustedes también tengan mérito a este tipo de evaluación que nos propone para este año, para este nuevo año lectivo, en este nuevo periodo, lo que es el Ministerio de Educación. Entonces, ¿sí está entendido cómo se va a hacer la evaluación o todavía tienen dudas? Sí, profesor, podemos escoger opcional cualquier tema y poner un ejercicio y pueden ustedes escoger de cualquiera de estos temas el que a usted más le llame la atención y proponer un ejercicio y ustedes resolverlo. Y claro, explicando cómo lo resolvieron, ¿no es cierto? Y explicando así como yo les explico la relación con la literatura. Cuando yo me refiero a relación con la literatura, ir explicando, ¿no?, qué es una fuerza, ir explicando por qué calcularon ese valor y si cada uno de esos valores que calcularon guardan relación. Porque imagínense que me graben un video y me pongan que la velocidad se mide en metros, cuando todos sabemos que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Entonces esos parámetros yo les voy a ir revisando en el video y calificando. La presentación del video puede ser desde el 13 al 25 de septiembre, porque más o menos esa es la fecha que nos dieron. Pero yo con todo la semana que viene les voy a decir cuál es la fecha de presentación. Así que de antemano ya vayan pensando. Traten de hacer un problema de la vida cotidiana, o sea, que sea relación a lo que ustedes hacen en sus hogares, para que de cierta manera vean que han comprendido los conceptos y han desarrollado esas destrezas de la física. ¿Sí? Listo, profesor. Cabe también resaltar que esto del trabajo es individual, no es grupal. Cada uno entonces tendrá que pensar un ejercicio diferente. No vaya a ser que todos presenten el mismo ejercicio. Cada uno tiene que proponer su ejercicio y defender pues su problema práctico. Lo chévere y lo bueno y lo interesante de esto es que ustedes tienen la libertad de usted decidir qué va a exponer, ¿no es cierto? ¿Qué ejercicio se va a proponer? Entonces, tienen ahí 12 conceptos esenciales de donde ustedes pueden escoger un ejercicio al azar o ustedes proponer un nuevo ejercicio. Y los mejores videos pues yo lo voy a editar y lo voy a publicar en las redes sociales para que vean su esfuerzo y para que vean que en la educación de jóvenes y adultos existe mucho potencial. ¿Alguna otra pregunta más? Porque ya nos vamos a pasar la tutoría para culminarla. Jordi, Joana, Hamilton, entonces sí está claro, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y no se preocupen, escojan el tema que ustedes crean que dominen más. Siempre hagan el tema que dominen más. Y los recursos pueden utilizar un papelógrafo con marcadores, rayar en la pared, en una pizarra, no sé.
Lo importante es que usted grabe el video y demuestre que tiene dominio. Eso es lo más importante para mí, porque para mí no es que yo les mande unos 1000 ejercicios a resolver y se los aprendan de memoria, no, sino que usted mismo plantee, y como la destreza mismo lo decía, porque ¿qué era lo que nos decía la destreza que hemos trabajado toda esta semana? Que vamos a tratar de poquito a poco ir comprendiendo mediante la experimentación los diferentes conceptos de la física. Bueno, de mi parte no los canso más, por favor activen las cámaras para hacer la captura de la clase de hoy día. Eso sí, a la cuenta de 3 vamos a tratar de sonreír. 1, 2, 3. Muy bien.